Con nuestro saludo, el mío propio y el de todo el equipo de realización, le estamos dando la bienvenida a todos los estudiantes graduados de la enseñanza media que aspiran a realizar el examen de ingreso a la educación superior, a todos aquellos amigos que sintonizan el programa, familiares, todas aquellas personas que interesadas por estos elementos del idioma que siempre son interesantes, pues sintonizan esta clase. Hoy vamos a continuar con los estudios gramaticales. Y recuerde, la gramática, en la prueba hay preguntas puntuales de gramática, pero la gramática se estudia no por la gramática misma, sino por el valor que tiene para comprender un texto o para construir textos eficientes, exactos, precisos, convincentes, que en definitiva es también un ejercicio de la prueba. Por eso usted ha visto que en la primera presentación estamos hablando de estructuras gramaticales básicas para la redacción, porque hay que prepararse para redactar textos con estos elementos que en definitiva son los que se miden después en la prueba. Vamos a comenzar hoy por revisar unos ejercicios que dejamos en la clase anterior que consistían en lo siguiente. Aquí los estamos recordando. Señalar y clasificar los complementos verbales en la siguiente oración. Quiero que recuerde que el análisis sintáctico, lo dijimos en la clase anterior, lo seguimos repitiendo en esta, puede salir de variadas formas. Simplemente le dan una orden, realice el análisis sintáctico y tenga en cuenta, y todos aquellos elementos que le dan en la pregunta son los que usted debe tener en cuenta: sujeto, predicado, núcleos, complementos. Usted responde lo que le piden. Le pueden dar el esquema, y con el esquema usted responde extrayendo de la oración cada uno de los elementos estructurales que tiene. O mire, esto es otro tipo de análisis. Le piden que señale y clasifique los complementos verbales. Sabiendo que los complementos verbales son una función especial del sustantivo, pero que hay otras palabras que lo pueden realizar, nosotros debemos distinguir y comenzar siempre por lo primero: leer bien la oración, comprenderla, determinar cuál es su forma verbal y cuáles son las estructuras. Recuerde, su estructura básica o interna es sujeto y predicado. Por tanto, es lo primero que yo voy a buscar. ¿Dónde estarían los complementos verbales? Pues en el predicado. Así que vamos a ver en la diapositiva pues el primer complemento que tenemos. Recuerde, buscamos la forma verbal. Impresionó. ¿Qué es lo impresionado? El capitán, mírelo ahí, pero está iniciado con la preposición a, que está contraída con el artículo, pero recuerde, esta es preposición. ¿Qué es lo impresionado? Lo, y por tanto, lo es una duplicación del mismo complemento. Este pronombre, fíjese, nada más que realiza función de complemento directo, y por tanto, lo, pronombre de tercera persona, es la misma persona gramatical del capitán. Porque fíjese que ahí estos son los primeros complementos. Siempre recomendamos que comience por el complemento directo. Ahora, en el predicado, además del verbo, ¿qué más queda? Veamos aquí que entonces profundamente es el otro complemento verbal. Por ser un adverbio, el adverbio es modificador natural del verbo y por tanto funciona en una de sus funciones como complemento del verbo, complemento circunstancial. Bueno, de eso estaremos hablando en el transcurso de la clase. Y ahí tenemos el primer ejercicio. El segundo consistía en clasificar en atributivas o predicativas un grupo de oraciones dadas. Este ejercicio puede salir en la prueba, a lo mejor no con tantas oraciones como esta, puede ser que con 3. La orden puede variar y en lugar de clasificar en atributivas o predicativas, sería marcar solo las oraciones de predicado verbal o marcar solo las oraciones de predicado nominal. Vamos a ver el ejercicio. Ahí tenemos las oraciones. ¿Cómo usted respondió este ejercicio? Veamos la primera oración. La protección de la tierra está en manos de todos. La protección de la tierra está en manos de todos. Fíjese, está bien estructurada, sujeto y predicado. Ahora, el predicado tiene la forma verbal está, que aquí tiene toda su significación de localización. Por tanto, es una oración predicativa. La segunda oración
el capitán fue un lector inteligente. Observen que el sujeto no se comporta, simplemente es un razonamiento, una clasificación que le damos por un comportamiento que tuvo, y por tanto es oración atributiva con ser. Fíjese que, con la forma verbal fue que observe, que está en pretérito. Siempre será oportuna la lectura de buena poesía. Observe la siguiente oración con la forma verbal será. También verbo atributivo y por tanto oración atributiva. Este verbo copulativo le atribuye al sujeto siempre cualidades por medio de un sustantivo, de un adjetivo, como vimos en la clase anterior. La siguiente oración dice: el deterioro del planeta se ha acelerado en los últimos tiempos. Aquí tenemos una forma verbal compuesta. Fíjese que estos pueden ser temas de preguntas en la prueba. Y es una oración predicativa. Tenemos la forma verbal ha acelerado. En la siguiente oración, la poesía ha sido estimada en todos los tiempos. Ha sido, y la forma verbal compuesta ahora es de ser. Observe la diferencia de los participios. Por tanto, el verbo ser puede aparecer en forma simple o en forma compuesta, según vimos también en la clase anterior. Y por último, el libro de Vallejo estuvo oculto mucho tiempo. Mire, con la forma verbal está, pero atribuyéndole al libro de Vallejo la condición de oculto que tenía en ese momento. Pues por tanto, ahí vemos que esta oración es entonces atributiva. Desde luego, en la clase anterior le dimos un paradigma con un verbo irregular y seguramente que se dieron cuenta y ya rectificaron que hubo un error de corte y pega en una de las diapositivas, sobre todo en el tiempo futuro. Y fíjese, se lo estoy poniendo ahí para que lo rectifique. El futuro, el simple, seré, serás, será, seremos, seréis y serán. Recuerde que la conjugación no es yo seré, tú serás, él será, sino es simplemente verbos que se corresponden con la primera persona, la segunda o la tercera. Le voy a dejar un segundo la diapositiva para que usted rectifique la nota que pudo haber tomado en clase. Bueno, si ya pudieron rectificar, vamos a continuar con nuestro contenido de hoy. En las oraciones anteriores pudieron apreciar que aparecen grupos de palabras, pero que en esos grupos de palabras hay ciertas palabras, como las preposiciones, que garantizan la coherencia textual. Esta función importante de esta clase especial de palabras la cumple también con las conjunciones. Y hay algo que es importante: no solo es lo que usted dice, no es solo es casa, no solo es hogar con el que usted significa algo, sino son todas las palabras que se relacionan con casa y con hogar, que deben tener una coherencia textual, deben estar conectadas unas palabras con otras de modo lógico para que el que escucha o el que lee pueda comprender el mensaje en toda su profundidad. Por tanto, vamos a mostrar aquí que la relación de las palabras en los textos se pueden expresar por varios medios. Sabemos que en la oralidad la entonación es un medio, pero ahora yo me voy a referir al texto escrito, en el que esa relación de las palabras se expresa por medios sintácticos, que pueden ser, en primer lugar, el orden de colocación. Usted pudo apreciar que en alguna de las oraciones el sujeto está delante o está en el medio o está al final. Usted pudo apreciar que en algunas de las oraciones comienzan con una preposición o tienen preposiciones en el medio. Por tanto, el orden de colocación puede ser un elemento de relación de las palabras. Las concordancias, un elemento de relación de las palabras, por cuanto el sustantivo que tiene un género y un número debe concordar con el artículo que lo acompañe. Y fíjese, el artículo
no es el que tiene el género y el número, el artículo anticipa el género y el número del sustantivo al cual acompaña. Como quiera que usted lo vea, como clase de palabra, como morfema separado, el artículo, esta es la función para precisar, determinar un poco el sustantivo. Las concordancias se establecen entre el sustantivo y el adjetivo que le acompaña. Fíjense que esto puede ser objeto de pregunta en la prueba. Y por tanto, el adjetivo que no tiene ni género ni números propios debe asumir el del sustantivo al cual acompaña. El verbo es regido por la concordancia por un sustantivo en función de sujeto. Y ahí tenemos un elemento que le da coherencia al texto. Otro elemento es el uso de la flexión. En algunas palabras, sobre todo en los verbos que sufren tantos accidentes, tantos cambios, como el modo, el tiempo, el número y la persona, accidentes que se expresan por medio de morfemas y que tienen que corresponderse con el mensaje del texto. Y por último, palabras cuya única función es establecer relaciones. Y precisamente aquí es donde nos vamos a detener, en las palabras que expresan estas relaciones. Desde luego que aquí debemos recordar una diapositiva de la clase anterior. Habíamos dicho que en el inventario léxico del idioma hay palabras que son variables, sustantivos, adjetivos, verbos, artículos, pronombres, que varían de acuerdo con los accidentes, y hay palabras que son invariables. Y aquí es donde nos estamos deteniendo en esta clase de hoy. Palabras invariables, adverbios, preposiciones y conjunciones, que a veces, por pequeñas que son, fíjense que a veces se les llama partículas, no se les presta suficiente atención y ellas pueden ser, fíjense que no digo son o van a ser, pueden ser objeto de preguntas en la prueba. Así que vamos a comenzar por las preposiciones y observe estos sintagmas que les estoy poniendo en cámara. Artículo sobre planta. Fíjense cómo están conectadas dos palabras, el sustantivo artículo, el sustantivo planta, pero tienen como conector la preposición sobre. Loco por comenzar. Aquí en este caso es un adjetivo con un infinitivo relacionado por medio de la preposición por. En el siguiente ejemplo es una forma verbal, la preposición de y el sustantivo la ciudad. Y en el último ejemplo, un adverbio, lejos, relacionado por medio de la preposición de y el sustantivo casa. Lógicamente, en frases o en palabras aisladas no se aprecia bien toda su estructura, donde se cumple el sentido completo en la oración, que es la menor unidad con sentido completo. Ahí es donde la palabra, el sintagma, adquieren toda la plenitud de su función. Por tanto, vamos a ver estos ejemplos en los que aparecen estos sintagmas, estas estructuras que mostramos ahí. Observe ahí, publicó un artículo sobre plantas. En este enunciado, en esta oración, el sujeto no está expreso. Alguien, el profesor, el investigador, un estudiante, publicó un artículo sobre plantas y usted podría continuar aquí desarrollando esta oración sobre plantas medicinales, sobre plantas ornamentales, en fin, usted puede seguir desarrollando. Ahora, observe, el complemento directo de publicó es un artículo sobre planta. Todo eso es el complemento directo. Pero se fija que los dos sustantivos que nos ocupan, artículo y planta, no están realizando la misma función. Hay uno que es propiamente dicho el complemento directo, que es artículo. Por eso es el núcleo de todo el complemento directo, de todo el sintagma. Pero el sustantivo planta es término de la preposición sobre, su función es complemento preposicional. En el otro ejemplo, fíjense, esto de la norma común cubana, no es que sea muy académico, es que la norma cubana utiliza frecuentemente esta frase: estaba loco por llegar a la casa, estaba loco por comer. Hoy, ¿por qué están locos la mayoría de los jóvenes? Por hacer su prueba, por aprobar, por ingresar en la universidad, por continuar los estudios. Es decir, usted la oración la podría continuar. Y observe que la forma verbal, también el sujeto no está expreso, puede ser el joven. Del joven, ¿qué se dice?
que estaba loco. Es decir, él no se le está indicando un comportamiento, él no está haciendo nada, el verbo no es de acción, es un verbo copulativo y por tanto el núcleo de ese predicado es el adjetivo loco, que tiene como modificador, como complemento, la expresión preposicional por comenzar. El infinitivo puede tener significación verbal o puede funcionar como un sustantivo. En el siguiente ejemplo, Pedro vino de la ciudad, fíjese, el sujeto está expreso, y entonces vino, que es el verbo de acción, tiene un complemento verbal, y ese complemento verbal se introduce por preposiciones, los complementos verbales, según vamos a ver en el transcurso de la clase. Y finalmente, la oración, el lugar está lejos de casa, donde está, recupera nuevamente su significación de lugar, y entonces tiene ahí el complemento lejos de casa, nucleado por el adverbio lejos, que tiene como modificador el complemento preposicional de casa. Como usted puede ver, en la oración las palabras adquieren toda su significación y cumplen sus funciones. Así que vamos a recordar entonces brevemente, porque esto es un contenido que usted sabe, las preposiciones. Las preposiciones en lengua española. Le voy a dar unos segunditos para que usted la copie y luego vamos a hacer unos comentarios acerca de ellas. Bueno, estas preposiciones, todo el mundo las conoce, esto es muy fácil, muy sencillo. Yo le dejo unos minutos por si acaso hay alguien que quería rectificar todas las preposiciones. Y debo recordar algo, en su evolución, nuestra lengua, que procede del latín, recuerden, es una lengua romance, en su evolución perdió las declinaciones latinas, las declinaciones que representaban los casos, que esas serían hoy las funciones, a lo que llamamos funciones. Así que el sustantivo tenía una forma, si era sujeto tenía otra forma, otra terminación, si era complemento directo o era complemento indirecto o era complemento circunstancial. Esa función en español, o sea, esas declinaciones desaparecieron y fueron sustituidas por las preposiciones. Esto es lo que usted tiene que entender, que la preposición nos da un sistema de coherencia entre las palabras que uno tiene que aprender a leer. Ahora, fíjese, volvemos a la diapositiva. De estas preposiciones, cabe ya no se emplea, anticuada, aparece en texto hasta el siglo XVII o el XVIII aproximadamente. Bueno, los que vayan a estudiar en la universidad pueden encontrarla, ¿verdad? Con significación de junto a, que está sustituida por esta expresión. So apenas se utiliza. Quedó circunscrita algunas expresiones como so pena o sopretexto. So pena de, sopretexto de. En esas frases es donde pervive. Por tanto, las preposiciones son un sistema casi cerrado. ¿Por qué digo casi? Porque modernamente las academias han sugerido la adopción con carácter de preposición de estos nuevos vocablos: durante, mediante, versus y vía. Un segundito para que las copie y veremos algunas cuestiones interesantes al respecto.
Continuamos entonces observando. Estas últimas preposiciones son una adopción nueva, por tanto en las gramáticas tradicionales no aparecen. Quiero regresar a la diapositiva y ver, durante y mediante son originalmente participios activos de presente. Versus y vía son expresiones en latín. En latín. Versus significa contra. Por tanto, es el lenguaje deportivo prácticamente el que ha terminado porque que tomaran la decisión de aceptar versus, porque realmente ahí tenemos la preposición contra con toda su fuerza, con toda su expresividad. Vía significa camino, calzada, avenida, eran las significaciones aproximadas que tenían en latín. Pero durante y mediante tienen un efecto más inmediato. Incluso lo podemos ver en algunas oraciones, porque esto usted tiene que recordarlo. Cuando usted lo manden a redactar oraciones, va a ser sobre un tema que ya le dieron. O está en el texto inicial, o es un tema de actualidad, o que tiene que ver con sus preferencias, con sus gustos en particular. Y mire, por ejemplo, esta oración que les estoy mostrando, lo explicó durante la clase. Ahí tiene el uso de durante como preposición. Es decir, el profesor, el catedrático, el compañero explicó durante la clase algo, ¿verdad? Ajá. El lo nos está diciendo este elemento. Y esta otra oración, fíjese, el doctor Durán expuso mediante un esclarecedor discurso las medidas que debemos observar. Miren, el uso de la otra preposición adoptada por las academias y bueno, por la Real Academia Española de la Lengua. Fíjense que los ejemplos van más a llamarlo sobre que usted puede trabajar, puede redactar oraciones con temas de actualidad o con el tema que le esté sugiriendo el texto inicial de la prueba. Así que vamos a ver, ya usted tiene las preposiciones y quiero que se fije en estas estructuras. En primer lugar, la preposición como conector, como elemento de relación, tiene un elemento inicial y tiene un término. El elemento inicial siempre es núcleo. El término de la preposición es siempre complemento. Así que vamos a ver en estos ejemplos que les estoy mostrando. El primero, casa con dos puertas. Elemento inicial, el sustantivo casa. El elemento término de la preposición es puertas. Casa con puertas. Pero fíjese que el sustantivo que cierra, que sirve como término de la preposición, puede generar sus propios complementos. Y por tanto, el término de la preposición no es dos, es puertas. Muy bien, en el siguiente ejemplo, esfuerzo para aprender. Esfuerzo para aprender. Primer elemento, un sustantivo, preposición para, y término de la preposición, aprender, un infinitivo. Y recuerde que los infinitivos pueden realizar función verbal o función sustantiva. En el siguiente ejemplo, amor por ella. Primer elemento, un sustantivo. Segundo elemento, o elemento término de la preposición, un pronombre. Los pronombres personales nada más realizan función sustantiva, pero podría ser otro tipo de pronombre que se haya sustantivado previamente. En el siguiente ejemplo, infeliz por hermosa. A ver, infeliz usted lo puede ver como sustantivo, como un adjetivo, porque puede tener estas diferencias en dependencia del contexto en el que está. Pero lo cierto es que el término de la preposición es hermosa, que es un adjetivo que previamente se siente como aproximándose al sustantivo. Es decir, en la gramática dice que la única palabra que puede seguir a una preposición es el sustantivo, pero les estoy mostrando otros ejemplos que usted puede encontrar, pero con palabras que adquieren un valor sustantivo. Fíjese que hermosa, usted lo puede sustituir por su hermosura, es infeliz por su hermosura. Si lo vemos en este contexto, el primer elemento entonces sería adjetivo. En la siguiente expresión, lejos de aquí. Lejos de aquí, primer elemento, un adverbio, preposición de, y el término de la preposición
es un adverbio. Miren, nada más que hay dos tipos de adverbios que pueden hacer esto, porque son adverbios que se pronominalizan, que son los adverbios de tiempo y adverbios de lugar. Y finalmente, seguro de que cumplirá el término de la preposición, puede ser una oración subordinada sustantiva. Mire estos ejemplos con el término de la preposición subrayado para que vea que en todos los casos se cumple de un modo intelectual que el término de la preposición debe ser un sustantivo o una palabra con valor sustantivo, que sea sustantivado previamente. Vamos a dejarle un segundito la diapositiva para, si a usted le interesa copiar los ejemplos, vea que la preposición usted la puede circular, es el elemento de enlace, es la partícula de relación. Y fíjense, lo que le estoy diciendo es nomenclatura que puede aparecer en la prueba. Un segundo para que puedan copiar. Bueno, insistimos en que el elemento inicial de la preposición puede ser cualquier tipo de palabra, pero el término de la preposición debe ser un sustantivo o una palabra que se haya sustantivado, que se sienta como un sustantivo. No tenemos todo el tiempo del mundo para indicar el uso, la significación de todas las preposiciones, de todas esas que usted vio ahí en el cuadro. Pero sí es importante que veamos, estas preposiciones son las más usuales en el idioma. Aparecen en la inmensa mayoría de los textos, ¿verdad? Y tienen una significación que puede ser preocupante, que puede ser conflictiva. Fíjese, la preposición a, como sustituye varios casos en latín, puede indicar lugar, tiempo, modo, distancia, precio, dirección. Miren cuántas significaciones. Y cuando usted ve los puntos suspensivos es porque hay alguna más por ahí de las menos usuales. La preposición con indica compañía, instrumento o modo. Puede indicar cualquiera de estas significaciones. La preposición de indica propiedad, pertenencia, origen, materia, cualidad. De cuántas cosas se pueden hablar con esta preposición, es una de las más abundantes de uso más continuado. Y la preposición en, que indica lugar, tiempo y modo. Fíjense, no le doy todas las significaciones, pero esto nos indica que algunos gramáticos sugieren que la preposición no tiene significación. Pues mire, ella a la frase le puede dar este sentido. Unos segundos para, si les interesa, copiar estas significaciones, porque después veremos algo interesante. Bueno, si ya tuvieron tiempo de copiar, fíjense que estas, porque son las más abundantes, y el uso de las preposiciones, es más, vamos a hablar con propiedad, el mal uso de las preposiciones es un error que se descuenta en las pruebas y que usted debe cuidar. Por eso estamos insistiendo en estos usos. Mire, usos de estas preposiciones y fíjese estos otros usos en la oración gramatical con los complementos verbales. Veamos esta diapositiva. El complemento directo va sin preposición cuando es de objeto o de persona indeterminada. Pero cuando es de persona, lleva la preposición a.
Y cuando es de persona y lleva la preposición a, es igualito a un complemento indirecto. ¿Por qué decimos siempre busque primero el directo? Porque en él se cumple el objeto de la acción verbal en forma directa y por tanto cuando es de persona, eso no nos hace equivocarnos. El complemento indirecto siempre es de persona o de cosa personificada y lleva siempre las preposiciones a o para. Compara. No hay dificultades con respecto al complemento directo, pero sí puede haber dificultades con respecto a alguno de los circunstanciales, sobre todo al de finalidad, que se utiliza también con para. Y los complementos circunstanciales van sin preposición cuando es un adverbio. Bueno, ya dijimos que esto es función natural del adverbio, pero van con cualquier preposición, con cualquiera de las que vimos ahí, pueden encabezar un complemento circunstancial. Y por tanto, ahí tiene usted uso más frecuente de las preposiciones, que esto es necesario que usted lo tenga en cuenta para realizar un trabajo exitoso en la prueba. No es solo para la pregunta de preposiciones y conjunciones, que puede salir o puede no salir, ¿verdad? Sino es porque en la construcción de texto este componente siempre va a ser atendido. Así que veamos ahora en estos dos ejemplos que les estoy mostrando en pantalla. Escribí a mis padres y besé a mis padres. Fíjense, medite en estas oraciones tan simples, las despojamos de sujeto y de todos los demás modificadores, para que usted vea, básicamente, escribí a mis padres. ¿Qué cosa es lo escrito? ¿Mis padres son lo escrito? Evidentemente no. Usted no puede coger un bolígrafo y escribir sobre ellos, que es lo que significaría. Aquí ¿qué ocurre? Que el complemento directo está elíptico. Se ha omitido por innecesario. Es decir, escribí una carta, una nota para mis padres, eran para ellos. Por tanto, este complemento indirecto con A. Ahora, en besé a mis padres, ¿qué es lo besado? Lo besado sí es mis padres. Los abracé y los besé, y usted no pierde la oportunidad siempre de mostrarle a sus padres cuánto los quiere, cuánto los respeta, a los abuelos también, y por tanto una vía no es solo la de la manifestación externa del beso, sino es la de demostración con responsabilidad que los queremos, que los atendemos, que los cuidamos, y sobre todo tomando todas las medidas estas de precaución que nuestro Estado nos está orientando, y sobre todo en la persona del doctor Durán, que siempre tan explícitamente nos recomienda lo que debemos hacer. Pues bien, ahí tenemos dos ejemplos importantes con los que usted debe tener cuidado. Así que, finalmente, para recordar, ¿verdad? Tenemos unas expresiones, unas frases con las que frecuentemente se cometen errores. Frecuentemente. Yo no puedo explicar nada bajo la base, ni debo sentarme en la mesa. Por tanto, vamos a ver algunos de estos ejemplos que son frecuentes. El primero de ellos, si usted se va a sentar a comer o se va a sentar a escribir, porque puede ser la mesa del comedor de la casa, puede ser la mesa del aula, usted se sienta a la mesa. Sentarse en la mesa no es que no tenga uso, es que es además una incorrección, una falta de educación y de buenas maneras, sentarse sobre la mesa. Para sentarse en la silla es el butacón, en fin, ¿verdad? Uno se sienta a la mesa, lo que significa que sentarse en la mesa es incorrecto cuando usted lo que va es a comer. Cuando usted lo que va es a leer y va a utilizar la mesa como apoyo del libro, de la libreta. En el segundo caso, no es bajo la base, es basándose en los documentos, en las cifras presentadas, llegamos a esta conclusión. O sobre la base del informe presentado, llegamos a la conclusión de que, es decir, estas construcciones que deben ser explicadas o utilizadas así. No es incorrecto darse de cuenta, sino lo correcto es darse cuenta de acuerdo con, miren, esta es una expresión
que se ha hecho casi norma en Cuba. Hasta las personas cultas y mejor preparadas insisten en decir, porque el idioma se aprende por el oído, de acuerdo a, de acuerdo a y de acuerdo a, y es incorrecto. La expresión correcta es de acuerdo con, fíjese la expresión que se usa. Y por último, en relación con. Nos quedamos ahí en la diapositiva, un segundito. Usted recuerde que las frases en forma correcta deben utilizarse así como estamos mostrando. Bueno, ya tenemos todo lo que nos hace falta sobre las preposiciones como para poder, si sale en la prueba como ejercicio, dar una respuesta correcta. Vamos a pasar ahora al estudio de las conjunciones. Mire, las conjunciones nos va a llevar menos tiempo. Primero porque son menos, segundo porque se han tratado más, porque es un tema importante cuando se explica oración compuesta y por tanto vamos a recordar. Vamos a ver estos ejemplos, igual que hicimos con las preposiciones. Observe estas expresiones, estos sintagmas que aparecen. En el primero, lengua y literatura. Observe que el sustantivo lengua está unido al sustantivo literatura por medio de la conjunción y. Dos sustantivos. En el segundo ejemplo tenemos dos adjetivos, bueno e imprevisible, enlazados, conectados por la preposición pero. En el siguiente ejemplo, que ya no es sintagma, es una frase, es oracional, tiene dos formas verbales. Llegó y la forma verbal envió, pero están relacionados por la conjunción ni, que fíjese, ya estoy adelantando, frecuentemente se usa repetida, eso es correcto. Así que ni llegó ni envió razón. Y por último, en el último caso, dos adverbios enlazados por una conjunción. Fíjese, note, llegue usted a conclusiones. En la preposición, el primer elemento puede ser de cualquier clase de palabra, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, y el término un sustantivo. En el caso de las conjunciones enlazan elementos sintácticamente equivalentes. Los elementos enlazados por la conjunción deben ser de la misma categoría gramatical, la misma clase de palabra, o dos sustantivos, o dos adjetivos, o dos verbos, que en ese caso serían dos oraciones, o dos adverbios. Hasta ahí estamos claros. Fíjense, esa es una nota importante. En la preposición, el elemento inicial y el término pueden ser iguales o diferentes. En la conjunción, los dos elementos relacionados deben ser de la misma categoría y además deben cumplir la misma función. Observe estos ejemplos que les estoy mostrando con esas mismas expresiones. Lengua y literatura son componentes de nuestra asignatura. Es decir, el lenguaje, la gramática y la literatura como forma de arte. Ahora, observe, esa expresión es sujeto de la oración. ¿Y quién es el núcleo del sujeto? Pues el núcleo del sujeto es lengua y el núcleo del sujeto es literatura. Observe que en este caso las dos palabras son núcleo, cumplen la misma función, las dos están en función de sujeto. La conjunción no es núcleo, ella solo está ahí como elemento para conectar, para enlazar estos dos sustantivos. En el siguiente ejemplo, ese estudiante es bueno pero imprevisible. Ese estudiante es bueno pero imprevisible. ¿Dónde aparece ahora la expresión? En el predicado, un predicado de carácter nominal. Y fíjese, el núcleo del predicado nominal es el adjetivo bueno y es el adjetivo imprevisible. Los dos son núcleo del predicado nominal. La preposición no es núcleo, es solo el conector. Por tanto, si aquí me pidieran el núcleo del predicado, encerraría bueno e imprevisible y dejaría fuera pero. En la siguiente oración, el joven ni llegó
ni envió un mensaje. Ahí hay dos oraciones gramaticales. Una, el joven ni llegó. Fíjense que ni le da significación negativa a la oración. El joven no llegó, yo podría sustituir, pero entonces tendría que repetir no llegó o tendría que cambiar ese no por tampoco, pero mira el caso, como ni hace que se flexibilice la expresión, que sea más coherente, que sea más dinámica. Y por tanto, ahí tiene el elemento de enlace. Son dos oraciones, el núcleo del predicado es llegó en la primera y el del predicado es envió en la segunda. Y en el último ejemplo lo puedes encontrar aquí o allá. ¿Dónde lo puedes encontrar? Aquí o allá. Miren, el complemento circunstancial con dos conjunciones. Por tanto, hasta aquí vemos algunos usos importantes de las conjunciones y vamos a recordar ahora el cuadro de las conjunciones. Y fíjense que voy a aclarar, hay otras conjunciones que no voy a tratar en esta clase, que son las conjunciones subordinantes, que a partir de la próxima clase, cuando tratemos oración compuesta, pues aparecerán. Vamos a tratar de concentrarnos en estas palabras que son de carácter coordinante, ¿verdad? Son las copulativas y ni, y fíjense, las gramáticas tradicionales no tienen aquí, que tiene un solo uso como conjunción copulativa, que es en frases como habla que hable y dale que dale, nada más. Por tanto, desestímela. Yo la puse porque si usted tiene que construir oraciones compuestas por coordinación copulativa, prefiera las que usted mejor domina, y o ni. Recuerde que es en defecto de la i. Las disyuntivas o iu, y las adversativas, pero más sino y sin embargo. Aquí debe observar que en las adversativas la más usual es pero. Más sin tilde. Recuerde que hay un más que lleva tilde, que lo vamos a ver, que sería un acento diacrítico. Sino unido, hay un sino que suena diferente. Fíjese, sino, este es sino. Y por último, sin embargo. Las gramáticas más modernas están incluyendo aunque las gramáticas tradicionales no lo incluyen. ¿Qué ocurre con aunque? Que puede coordinar o puede subordinar. Y por tanto, ¿qué le estamos diciendo? Desestime aunque. Pues si usted tiene que construir oraciones compuestas en una relación adversativa, prefiera la que mejor usted domina. Pero más es un poquito más culto, ¿verdad? Puede utilizar sino o puede utilizar sin embargo, porque usted puede utilizarlo. Evite el aunque, no vaya a ser que su expresión sea muy hermosa, pero la oración que tenga sea una subordinada. Vamos a darle unos segunditos para que copien este cuadro de las conjunciones e inmediatamente continuamos. Bueno, esto es muy fácil y usted debe tenerlo, simplemente coteje lo que tiene en sus notas de clase con esto que les estamos mostrando. Y solo recordar, las preposiciones tienen un uso dentro de la oración simple, importantísimo, dentro del enunciado, para ser más exacto, porque a veces es una oración compuesta, pero la preposición tiene su uso ahí. Esencial. Las conjunciones pueden tener su uso dentro de la oración, pero fuera de ella también, por enlazar dos oraciones diferentes. Eso es importante que lo recordemos. Ahora, observe estos ejemplos que les estoy mostrando para un poco ejemplificar este último, que usted lo vea materialmente. Pedro y Juan limpiaron el local. Así que observe que el sujeto de la primera oración es Pedro y Juan.
Los dos realizaron la acción, por eso el verbo está en plural, aunque Pedro es singular y Juan es singular, porque son nombres de personas individuales, pero su suma hace más de uno y por tanto el verbo en plural. Ahora, núcleo Pedro y núcleo Juan, en eso no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien llega y ve a Pedro limpiando y dice, y Juan no ha hecho nada, y entonces la respuesta viene de la persona que sí sabe. Pedro limpió el aula, pero Juan chapeó el patio. Es decir, los dos están cumpliendo una función y por tanto, fíjense que ahora Pedro y Juan aparecen en oraciones diferentes y el elemento de enlace es pero. Ya lo está viendo, ¿verdad? Pues entonces, vamos a un ejercicio de tipo prueba. Ya revisamos todo lo que nos interesaba, lo que podía interesarle a algunos estudiantes que pueden estar fuera del sistema y que tienen interés excelente por continuar estudios universitarios, pero que a lo mejor hace un tiempo que dejaron los estudios, que terminaron el bachillerato, el técnico medio, y ahora, aprovechando esta excelente oportunidad que da nuestro Estado, deciden que es lo óptimo continuar estudios y por tanto revisamos todo este contenido. Ahora, vamos a ver. Dice este ejercicio, lea el siguiente párrafo. Voy a darle un segundo para que usted lo lea primero, después lo trabajamos más estrechamente. Bueno, el texto dice, la humanidad entrará en el tercer milenio bajo el dominio de las palabras, porque nunca como hoy ha sido tan grande ese poder, ha afirmado Gabriel García Márquez. No es cierto que la imagen esté desplazándolas, ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Fíjese, usted leyó el texto para usted, yo se lo volví a leer. Yo ahora le pregunto, ¿usted está de acuerdo con García Márquez sobre que la palabra ha alcanzado un dominio? ¿Está de acuerdo con García Márquez que aunque haya internet y la telefonía móvil, a la palabra, al valor de la palabra no decae? ¿Y por qué en este momento se ha acrecentado? Porque esta es una lucha de confrontación, es lucha de ideas, es lucha cada uno por preservar sus derechos, las distintas naciones, y por tanto la palabra adquiere una significación muy importante. Fíjese, si en la prueba este fuera el texto inicial o el texto del que usted debe extraer las estructuras gramaticales, vamos a observar la pregunta. Extraiga las tres primeras preposiciones, inciso B, una conjunción, clasifíquela. Recuerde que estos ejercicios en la prueba le pueden pedir dos o le pueden pedir una, ¿verdad? O le pueden pedir una de cada una y que clasifique la última. Así que ya copió la pregunta, ¿verdad? Extraiga, inciso A, las tres primeras preposiciones, inciso B, una conjunción, clasifíquela. ¿Ya lo copió? Entonces, vamos nuevamente al texto, porque de esto se trata. Usted va primero, el inciso A, ¿qué es lo que tengo que buscar? Las tres primeras preposiciones. Y empiezo, desde luego, a leer nuevamente el texto de arriba abajo, hasta que yo encuentre las tres primeras preposiciones. Así que, ¿cuáles son las tres primeras preposiciones? Miren, trabajo muy fácil. Así que vamos a verlas ahí. Tenemos en, bajo y de. Mire, ahí tiene usted las tres primeras preposiciones. Vamos a verlas nuevamente en el texto. Mire ahí. ¿Verdad? Y ahora, bueno, como ya tenemos aquí, se trata de la conjunción y clasificarla. ¿Cuáles son las conjunciones que usted encontró en el texto?
Bien, pues mire, hay dos. Tiene y tiene ni. Usted escoge la que mejor a usted le favorezca. Pero fíjense que las conjunciones son abundantes y mire, ahí las tiene. Pues bien, en fin, ahí tenemos cómo puede salir en una prueba. ¿De qué otro modo le puede salir? Dos partículas relacionantes. Extraiga dos partículas relacionantes de diferente tipo. Extraiga dos elementos de relación. Extraiga dos conectores de diferente tipo. Usted está anotando las preguntas, está tomando, porque es la forma en que le pueden preguntar en la prueba. Así que, por último, vamos a recordar. Dice, de la oración subrayada, extraiga y clasifique los adverbios. Mire, la otra parte de la oración que usted domina, que ya la dimos en varias frecuencias, pero mire, ahora, de la oración subrayada, extraiga y clasifique los adverbios que encuentre. Vamos a darle unos segundos porque esto es muy fácil y ahí podemos entonces recordar las clases de adverbios, recordarlas nada más porque usted no las tiene que copiar, ya las tenemos de otras clases. Bueno, ya usted pudo entonces encontrar la respuesta. Mírenlos ahí. Miren, adverbios que tienen. Adverbios. ¿Ve? Usted los extrae. Mire, nunca es adverbio de tiempo, pero por utilizarse como refuerzo de la negación, hoy se admite con esta segunda clasificación. Tiene a como, que es un adverbio de modo, tiene a hoy, que es un adverbio de tiempo, pero mire, este es el que casi siempre se le escapa a los estudiantes, este tan que está modificando a un adjetivo. Así que, de acuerdo con esto que hemos visto, mire, ya usted puede tenerlo señalado, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar, esto es solo para recordar que el adverbio es una clase de palabra que modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Eso es importante que lo recuerde. Expresa circunstancias o intensidad. Es invariable. Cuando modifica el verbo, lo hace como complemento circunstancial. Y ahora escuche, excepto los de afirmación, negación y duda, que hoy se clasifican como complementos oracionales. Usted recuerda que en un ejercicio anterior se le pidió extraiga un complemento oracional, es de esto de lo que se estaba hablando. Así que vamos a recordar, como esto no hay que copiarlo, pues entonces usted puede ir mirando junto conmigo los adverbios que existen en nuestro idioma, ¿verdad? Veamos, adverbios de tiempo. Comienza por el interrogativo ¿cuándo? Y la respuesta ¿cuándo? Me da toda la gama de adverbios de tiempo. Cuando relativo, ahora, antes, después, hoy, ayer, anteayer, anoche, anteanoche mejor que antenoche. Mañana, ¿por qué está subrayado? Porque mañana puede ser sustantivo en otro texto y usted debe ser cuidadoso al leer el texto. Luego entonces tarde. Tarde también puede ser sustantivo en otro texto. Temprano, pronto, siempre, nunca, jamás, mientras, todavía, aún, ya y recién. Fíjese que nunca y jamás, insisto, aparecen en el inventario de adverbios de tiempo porque lo son, pero pueden ser clasificados como adverbios de negación. Tenemos entonces los de lugar, comienzan también por el adverbio interrogativo ¿dónde? Y toda la respuesta ¿dónde? Relativo, do, apócope de dónde, solo se utiliza en lenguaje literario, y a dónde, aquí, ahí, acá, allá, cerca, que también puede ser sustantivo en otros textos, y todos los demás que usted conoce, lejos, enfrente, delante, detrás, fuera, afuera, en fin, todos los que tiene allí. Y esta expresión donde quiera y doquier, que también es culto, pero nuestra población lo domina. Los adverbios de cantidad, comenzando por el interrogativo cuánto y toda su respuesta, cuánto, cuán, para el lenguaje literario, mucho, muy, poco,
algo, nada, harto, demasiado, medio, bastante, más, menos, casi, solo, además, excepto, salvo, tanto y tan. Fíjense, poco, medio y solo están subrayados porque en otros textos pueden tener otras significaciones, sobre todo poco y medio, que pueden ser pronombres indefinidos. Y de modo como el interrogativo que da toda la gama y todos los terminados en mente. Miren, los terminados en mente son de modo, pero hay algunos, como ciertamente, que su significación afirmativa es muy clara y puede ser clasificado también de este modo. Y veamos por último, adverbios de afirmación, sí y también, adverbios de negación, no, tampoco, y ya le digo que estamos incluyendo a nunca y jamás, y adverbios de duda, quizá o quizás, las dos formas son correctas, la expresión tal vez, formado por dos palabras, y acaso. Fíjense, el inventario, puede ser que haya alguno más, que usted encuentre alguno más, como en el caso de cierto, pero como cierto en un texto puede ser pronombre y en otro puede ser adverbio, no lo he incluido aquí. Así que ahí tiene usted, hemos revisado el inventario de los adverbios y por tanto vamos a ver entonces un ejercicio que debe quedarle. Extraiga del siguiente texto las preposiciones, las conjunciones y los adverbios del siguiente enunciado. Le voy a dar un tiempito para que lo copie, un tiempo pequeño, para que lo copie, porque con esto usted debe trabajar en la casa. Es muy importante estos ejercicios porque debemos ejercitar en la casa, comprobarnos, a ver si podemos hacerlo. Bueno, si pudo tomarle una foto, copiar. Recuerde que el móvil sirve para esto también. Toma una foto y aprovecho. Y con esta tareita, pues nos despedimos. Hasta el próximo encuentro, en que seguramente vamos a estar tratando temas interesantes, pero fíjese que ya usted va completando y cada vez se va a sentir más seguro para realizar exitosamente su examen de ingreso. Hasta ese nuevo encuentro.